Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Si aún no me conoces, me presento, mi nombre es Mario y en esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer el patrón industrial de unos mom jeans talla 5 ya con costuras incluidas. Como se los he mencionado en videos anteriores, cada patrón requiere de características específicas de mezclilla y este no es la excepción. Para este patrón vamos a utilizar una mezclilla de entre 10 a 14 onzas y una composición de 100% algodón a máximo 1% de elastano para que después del proceso de desengomado y suavizado no pierda tallas. Si desean aclarar sus jeans, por nada del mundo vayan a utilizar hipoclorito o cloro, ya que estos productos dañan las prendas y las vuelven amarillentas. Si quieren alcanzar tonos como este, les recomiendo mis productos de desengomado, suavizado y decolorado. La asesoría de cómo utilizarlos va totalmente gratuita, los links te los dejo en la descripción. Ahora sí, empecemos. Coloco el frente de nuestro patrón para que puedan orientarse cómo iremos colocando cada uno de los trazos y qué parte de cada trazo corresponde a qué zona. Así es como tendremos el resultado final, pero ya trazado. Y vamos a iniciar con nuestra escuadra que irá de este extremo y de aquí nos pasaremos hacia este otro. Vamos a utilizar color negro para todo el frente y color rojo para la parte trasera. Podríamos decir que este punto sería nuestro punto cero o el origen de donde estaremos sacando todas las medidas. De este punto vamos a bajar a 24 centímetros, que será el largo de nuestro tiro. Y después haremos otra marca a 49.5 centímetros. Estos 49 van del origen hacia este punto. Y por último colocaremos la bastilla a 93 centímetros, que sería este punto de aquí. Trazamos nuestro ancho cadera a 25.5 centímetros de nuestro origen y lo repetimos en la parte de nuestra cadera. Justo donde termina nuestra cadera vamos a escuadrar un punto a 5 centímetros. Sería este de aquí. Y de este extremo vamos a retroceder 3.5 centímetros. Ahora con la ayuda de nuestra regla vamos a unir ambos puntos. Sería este con este. Y de este punto vamos a añadir 5 centímetros más. Sería a este punto. Y con ayuda de nuestra regla curva o francesa vamos a darle este acabado. Ahora la medida de este extremo a este lo vamos a dividir a la mitad. Tenemos que nos da 30.5 dividido a la mitad nos da 15.25 milímetros o 2.5 milímetros. Sería este punto. Y nos vamos a recorrer 1,5 centímetros hacia este extremo. Ahora esta medida es muy importante porque será nuestra caída o también conocida como línea de aplomo. La medimos y son 13.5 centímetros. Son 13.75 centímetros. Esos 13.75 centímetros los vamos a escuadrar en cada uno de los puntos que ya marcamos previamente. Para eso se pueden apoyar con una escuadra. Listo. Ahora sí marcamos los 13.75 de cada lado. Sería este punto.
y este de aquí. Listo. Y unimos todos estos puntos. Ahora vamos a marcar el ancho de rodilla, que de cada lado va a ser de 11 centímetros. Serían 11 de este lado y 11 de este extremo. En la parte del tobillo o de la bastilla únicamente vamos a añadir 8 centímetros de cada lado. Para tener un ancho total de 16 en esta zona y en esta 22 de ancho. Ahora sí vamos a unir todos los puntos. Ese de aquí a acá. Y unimos este con este. Y de este punto vamos a unirlo directamente con este. Ya esta zona lo pueden suavizar con su regla curva, que sería esta. Ya nada más sería esta zona así. Un poquito. Yo lo estoy haciendo con plumón, pero ustedes lo pueden hacer con pluma para tener una mayor exactitud. Como se los he mostrado en el escalado, prácticamente por medio centímetro estamos llegando a otra talla. Yo lo hago con plumón para que sea más visible para la cámara. Y de este lado lo tomamos así. Listo. De este punto vamos a bajar 1.5 centímetros. De la parte de nuestra cintura bajamos 1.5 centímetros. Sería este punto. Y del otro extremo nos vamos a meter 3.5 centímetros. Que sería este de aquí. Ahora sí ya unimos ambos puntos. Listo. De este punto vamos a subir aproximadamente unos 9 o 10 centímetros. Yo lo voy a dejar en 9. Y vamos a unirlo completamente recto de aquí a este punto. Y ya suavizamos esta zona con nuestra regla curva. Antes de continuar con la segunda parte, quiero invitarte a que te suscribas y active la campanita, porque a los 500 likes de este video subiré el proceso de corte y confección, así como el acabado final de los bolsillos, por lo que requiero bastante de tu ayuda para llegar a esa meta. Continuamos. Ahora vamos con la parte trasera. Para eso vamos a utilizar como base esta que acabamos de trazar y la vamos a pintar con color rojo. Vamos a iniciar del punto 0 y de aquí vamos a retroceder 4 centímetros. Vamos a marcar los 4 centímetros aquí. Y de este extremo, donde pasamos con la línea esta de la cintura, vamos a retroceder 6.5 centímetros. Que sería este punto de aquí. Lo escuadramos y subimos 5 centímetros. Que sería este punto. Creo que así se ve mejor, amigos. Ya lo acabo de mover un poquito la cámara. Y bueno, vamos a recapitular. Del punto 0 salí 4 centímetros. De este punto de nuestra cintura, que estaba a 22 centímetros, bajamos 6.5 y lo escuadramos y subimos 5 centímetros hacia arriba y marcamos un puntito. Ahora vamos a unir estos dos puntos, este con este. Y este punto lo vamos a unir con este que ya habíamos subido anteriormente. Es el mismo que tomamos como referencia para la parte delantera. Lo unimos. Ahora de este lado vamos a salir 3 centímetros.
únicamente 3 centímetros. Sería este punto. Y con nuestra regla curva lo vamos a trazar. De este extremo vamos a salir 4.5 centímetros para que la zona de la cadera quede un poquito más flojita. Salimos 4.5 y lo vamos a unir con este punto que tenemos en la parte superior de la cintura. Ahora vamos a bajar un poquito hacia la zona de las piernas para que vean pues el detalle de la otra parte, ¿no? Ya de esta zona vamos a salir 2 centímetros y medio hacia este costado y 2 centímetros y medio hacia este. Sería este puntito. Y de la parte de la bastilla únicamente vamos a salir 2 centímetros de cada lado. Ahora sí vamos a unir todos los puntos. No sé si recuerden que en videos anteriores la parte de la bastilla dejábamos un margen de 4 centímetros más o menos para hacer el doblez y salía un poquito más, salía un poquito chueco. En este caso, como son mom jeans, son más holgados, no es necesario que apliquemos esa técnica. Ahora de este lado vamos a cerrar nuestro pantalón con nuestra regla curva. Y ya me faltaba esta partecita. Bueno, recto. Esta zona la pueden suavizar con esta regla también. Ya por último vamos a seccionar la parte superior trasera, que recuerden que va como un rombito en esa zona. Vamos a sacar la medida, tiene que ser de 7 centímetros y medio, puede ser entre 7 a 7 y medio, a mí me gusta mucho 7 y medio, no queda tan cortita y tampoco es tan larga. Y de este yo lo coloco de 3.5 centímetros. Puede ser de igual forma de 3 centímetros, inclusive hasta 2 centímetros. Pero a mí me gusta siempre que sea pues un poquito larguita. Les voy a dejar una imagen para que vean la separación final ya del acabado de unos pantalones cuando dejamos 3.5 centímetros de esta zona. Y marcamos. Recuerden que esta parte se va a recortar. La recortamos y de esta zona vamos a añadir 2 centímetros y de este lado 1 centímetro cuando utilicemos cerradura de codo. Si lo vamos a pasar por overlock, de este lado vamos a dejar 1 centímetro y 1 centímetro y ahí no vamos a tener problemas. Pero es muy importante eso, si es cerradura de codo, 2 y 1, si es overlock, 1 y 1 de cada lado. Son los únicos centímetros que se añaden a este patrón. Ya todo el trazo ya trae los centímetros incluidos. Recuerden que este es un diseño industrial, no es de una talla o de una persona en específico. Si ustedes van a un supermercado o a una tienda, no sé, Levi's o Zara o Pull&Bear, y piden un pantalón talla 5, es muy probable que sea lo más parecido a eso, este trazo. Inclusive he visto que lo pueden manejar como talla 25, talla 26, talla 24, es muy similar este pantalón, más o menos para que se den una referencia. Y listo amigos, ya tenemos terminado nuestro trazo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si el video te gustó, regálame tu pulgar arriba y si quieres formar parte de esta bonita comunidad,
Puedes suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. En la parte de la descripción te dejo mi canal alterno y mi página de Facebook, donde puedes encontrar material totalmente gratuito. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.